Muy bien, qué alegría verlos un domingo más. Disfruta de estar en familia, ¿sí? Estar en la casa del Padre, en familia. Ayer tuvimos una mañana hermosa, los varones, más de 80 varones nos reunimos en este lugar. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y realmente con todos los que pudimos ir compartiendo y hablando de la experiencia, nos dimos cuenta de que era algo muy necesario y que el número de varones que llegaron, la respuesta es una evidencia de que Dios está trabajando en los corazones, ¿sí? Así que nos preparamos para que a partir de esto y el año que viene en particular podamos como iglesia brindarle a los hombres de esta congregación un ámbito, un espacio donde crecer y donde convertirnos en ese hombre que Dios quiere que seamos. ¿Amén? Muy bien, seguimos en nuestra serie acerca de la salvación, ¿sí? Es grande nuestra salvación. El apóstol Pablo dice, no vamos a descuidar una salvación tan grande. Y en esta serie vamos cada domingo tratando una palabra o un tema que se desprende, que se deriva de la salvación. La salvación es una palabra, pero es más que una palabra, abarca muchas otras cosas más. Y hablando de Cristo, Gálatas 4, versículo 5, dice así. A ver si está. Bien. Hablando de Cristo, dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Esto es lo que, así terminamos el domingo pasado, diciendo que Cristo había sido enviado para hacernos libres de la esclavitud de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. La salvación es una obra maravillosa. ¿Me puede decir que sí a eso? ¿Sí? Es una obra maravillosa. Lo que vimos el domingo pasado es que Cristo vino para rescatarnos de nuestra condición caída y perdida. Y eso solo, ya el habernos rescatado de esa condición, del castigo eterno, ya hubiera sido algo maravilloso. Pero dice que no terminaba ahí la función, sino que vino para rescatarnos a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Amén? Nos vino a rescatar de donde estábamos, pero no para decir, bueno, listo, yo pagué el rescate y ahora ustedes son libres. No. La libertad era necesaria, ¿para qué? Para cumplir el propósito más alto de Dios con la obra de Jesucristo. Y era adoptarnos como sus hijos. ¿Está feliz por eso? Porque si nos hubiera salvado, dice, bueno, listo, ya lo salvé del infierno, ya lo salvé de la condenación, de la maldición de la ley, ahí nos vemos. ¿Qué hubiera sido, no? Pero no, Él hizo todo eso a fin de, es decir, con el propósito de, cuando Él estaba pagando el precio por tu vida en la cruz, no estaba pensando solo en evitarte el castigo, estaba pensando que con eso Él te hacía libre para poder ser adoptado por el Padre como su hijo. Todo, absolutamente todo, iba dirigido a que seamos adoptados como hijos de Dios. A través del tiempo, Dios va revelando sus nombres y Noé y Abraham conocían a Dios de una forma y después, cuando llega el tiempo de Moisés, Dios le revela nuevos nombres a Moisés. Y a lo largo de la historia vemos que Dios va revelando más y más de sus nombres, pero llega al punto más alto de todos y es cuando hay una parte previa donde dice el ángel que el nombre del Salvador se llamaría Emmanuel porque sería Dios con nosotros. ¿Cómo va a ser Dios con nosotros? Pero después es Dios dentro de nosotros. Y lo más alto es Abba Padre. El nombre más hermoso de Dios que nos puede haber sido revelado es Abba Padre. No deja de ser el Dios Todopoderoso, no deja de ser el Omnipotente, el Todosuficiente, nuestro escudo, nuestra provisión. Pero si hay un nombre glorioso que está en la cima de todo, es Abba Padre. Cristo vino no para revelarnos al Shaddai ni al Elohim, sino para revelarnos a Abba Padre. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Alguien me dice amén? Todo lo que Cristo hacía, todo lo que Él hacía, el pueblo ya había visto al Shaddai, el pueblo ya había visto Elohim, ya había visto el fuego consumidor, el mar que se abría, el pueblo ya lo había visto, pero cuando Cristo vino, todo lo que hizo, lo hizo para mostrarnos a Abba, Padre. Todo. Cuando detuvo esa viuda que estaba yendo a enterrar a su hijo, lo detuvo, le dio vida al hijo, se lo devolvió a su madre, nos estaba revelando al Padre. Cuando alimentaba a los hambrientos, cuando tocaba a los leprosos, cuando se acercaba a los que nadie se acercaba, lo que estaba haciendo era revelarnos a ese Padre que un día nos iba a adoptar. Es hermoso nuestro Señor. Es hermosa la adopción y de eso quiero hablarte en esta mañana. ¿Qué es la adopción? Es el ingreso de un creyente a la familia de Dios. Tan simple y tan hermoso como eso. Es el ingreso de un creyente a la familia de Dios. La salvación cambia todo. Amén. La salvación cambia todo. Cuando hablamos de la regeneración, decimos que la salvación cambia nuestro corazón. ¿Cuántos tenían un corazón de piedra? Bien duro, bien pedregoso. ¿Ah? ¿Y ahora cómo es el corazón? De carne, sensible. La salvación nos cambia el corazón. Antes era un corazón de piedra y ahora es un corazón de carne. Capaz de amar a Dios, capaz de obedecer a Dios, porque la salvación cambia. Hablamos también de la redención. Hubo un cambio. Éramos esclavos de la ley y ahora somos libres de la ley. Porque la salvación en todas sus manifestaciones trae un cambio. Y la Biblia dice que ahora por la salvación nosotros somos adoptados. Hay cosas que tienen que ver con el cambio en nuestro corazón, hay cosas que tienen que ver con un cambio en nuestro estado de esclavitud a libertad, pero la adopción es muy importante porque tiene que ver con un cambio en nuestra relación con Dios. La adopción es el cambio en nuestra relación con Dios. ¿Y qué éramos, pastor? Si ahora somos hijos, ¿qué éramos antes? Colosenses 1:21. Antes estaban lejos de Dios. ¿Eran sus qué? Sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. No, pastor, pero yo no era enemigo de Dios. Éramos sus enemigos. La salvación cambia muchas cosas y entre ellas cambia nuestra relación con Dios. Éramos, decí conmigo, enemigos y ahora somos hijos. Es un cambio de enemigos a hijos. ¿Se acuerda la historia de David con Mefiboset? Lo llama David a Mefiboset. En ese tiempo, si lo llamaba el rey, seguramente era para matarlo, porque él era de la familia del rey Saúl, del que le quería arruinar la vida a David. Los reyes cuando asumían eliminaban a todos los posibles candidatos y Mefiboset era un posible candidato. Absolutamente indefenso, débil, no podía ni caminar por su propia cuenta. Lo llaman y cuando está delante de David, a ese que era su enemigo, David le dice, vos ahora vas a comer a mi mesa, vas a comer con mis hijos y te voy a dar la herencia que te correspondía. Eso hizo el Señor con nosotros. Me dice amén. Eso hizo Él con nosotros. Cuando éramos enemigos y al llamarnos a su corte debería haber ejecutado su sentencia, Él nos adopta y nos hace hijos. Así que no somos más enemigos, ahora somos hijos de Dios. Hay un error bastante general que es hablar de la paternidad universal de Dios. ¿Vieron que hay gente que dice, porque todos somos hijos de Dios? ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado? Todos somos hijos de Dios. Cuando pasa alguna cosa, todos somos hijos de Dios. O alguien hace algo y dice, hijo de Dios, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Ese es un error. Todos somos enemigos de Dios. Y por gracia, un día somos adoptados y nos convertimos en hijos de Dios. ¿Amén? ¿Vieron cuando
uno compra algo y por defecto está configurado con un cierto idioma o configurado... Bueno, nosotros por defecto somos enemigos de Dios. A menos que nos reconfiguremos con la gracia, nosotros somos enemigos. Pero nos reconfiguramos, nos programamos y por la gracia dejamos de ser enemigos y pasamos a ser hijos. ¿Estás feliz por eso? ¿Estás feliz por eso? ¿Hay gratitud en tu corazón? A fin de adoptarnos, todo lo que Cristo hizo era con un propósito. Dejar todo preparado para que el Padre nos adopte como sus hijos. Es maravilloso eso. Ahora quiero que veas lo que dice Romanos capítulo 8. Decí conmigo, adopción. Míralo al del lado, decirle adopción. Somos adoptados. Somos adoptados. Cuando estaba en Buenos Aires hace unos días y estaba hablando un pastor y decía que había estado en un retiro, en un campamento, y evidentemente la maestra había estado, o el profesor, el que había estado dando el devocional, la charla con los niños, eran unos preadolescentes, seguramente estuvo hablando de la adopción. Y este pastor estaba hablando con un grupo de gente y viene corriendo un nene y se mete así entre medio de los que estaban hablando y viene con otros nenes atrás y la agarra a la madre y la zamarrea así como saben hacer los niños y le dice, oh no mamá, oh no que yo soy adoptado. Porque le habían enseñado lo hermoso que es ser adoptado, hijo de Dios. Así que lejos de ser una vergüenza, si alguno de ustedes ha sido adoptado, es un hijo adoptivo, lejos de ser una vergüenza, es hermoso, porque al fin y al cabo todos somos adoptados, hijos de Dios. Y Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Y Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y mucho menos se avergüenza de compartir su herencia con nosotros. Somos adoptados, hijos de Dios. Romanos capítulo 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Lo voy a leer de nuevo, quiero que preste atención a este versículo. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿también qué? Herederos. ¿Saben a quién iba dirigida la carta de Romanos? A los romanos. Claro. La carta a los romanos era dirigida a los romanos. Pablo le escribe a los creyentes que estaban ¿en dónde? En Roma. Espectacular. Y Pablo, sabía tanto Pablo, que a cada uno le iba hablando de una forma que comprendieran. Entonces dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quería decir con eso? Porque viene hablando de la adopción. El versículo anterior dice que somos adoptados y podemos decir, Abba Padre. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque se imagina en aquel tiempo, bueno, hoy también puede pasar lo mismo, si alguien adoptaba a una persona, a un hijo, por supuesto, cuando pasaba el tiempo, alguien podía decir, no, yo pongo en duda que esta persona haya sido adoptada. Pongo en duda que sea hijo del que dice que es hijo. Y si eso pasaba, la persona perdía su herencia. ¿Me sigue? Entonces un padre que adoptaba a su hijo y que quería asegurarse de que el hijo recibiera todo lo que tenía que recibir por ser hijo suyo, la ley de Roma establecía que se buscaban 7 testigos y se ponían a los 7 testigos personas de buen renombre, personas de buena fama, se ponían a los 7 testigos para que vieran el acto de adopción. Entonces cuando alguno dijera, no, me parece que Jorge no es hijo adoptivo del que dice ser y a él no le corresponde la herencia. Jorge iba a llamar a los 7 testigos que Jorge había sido adoptado. ¿Qué iba a hacer Jorge? Iba a llamar a los 7 testigos y los 7 testigos iban a decir, ¿saben qué? Nosotros somos testigos de que Jorge es hijo del que dice que es hijo. Bueno, entonces ahí está la herencia de Jorge. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Por qué Pablo está enseñando que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos? Porque a veces se pone en duda eso.
Y lo interesante de este texto es que dice que le da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Porque es nuestro espíritu el que a veces duda de que seamos realmente lo que Dios dice que somos. Es nuestro espíritu donde a veces el enemigo siembra dudas y nos quiere hacer creer, nos intenta hacer creer que no somos hijos de Dios, señalando distintas cosas, mintiendo, engañando, como Él siempre hace. Nos quiere hacer dudar de que seamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si Él pone en duda lo que somos, entonces empieza a crecer en nosotros un corazón de huérfano. Y sabe que un corazón huérfano es un corazón fácil de dominar. Un corazón huérfano es un corazón débil, fácil de manipular y de controlar. Por eso los índices de adicciones son mucho más altos en los huérfanos que en los que han tenido un papá y una mamá. Por eso los índices de suicidio, por eso los índices de depresión, por eso los índices de delincuencia son mucho más altos en los huérfanos que en los que tienen a su papá y su mamá, aún con los errores que tengan. Los índices de todo lo malo son más altos en los huérfanos. ¿Por qué? Porque un corazón huérfano es un corazón frágil y vulnerable a lo malo. Pero yo doy tantas gracias a Dios de que Él nos adoptó y puso no 7 testigos, puso al Espíritu Santo. Mire si tiene buena fama el Espíritu Santo. Puso al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que en el momento que hay algo en nosotros de parte de nuestro enemigo que nos quiere hacer dudar si realmente seremos hijos o no seremos hijos, la voz del Espíritu Santo nos dice: ustedes son hijos de Dios por la sangre de Cristo. No mire lo que el diablo te señala, no mire lo que el diablo te dice, no mire la acusación del diablo, mira la cruz, porque en la cruz fuiste redimido para ser adoptado hijo de Dios, y eso es para siempre. Amén. Amén. El Espíritu da testimonio de lo que somos. Gracias, Señor. ¿Por qué tiene esa función el Espíritu Santo? Porque creo que a todos nos pasa que escuchamos de vez en cuando esa vocecita. ¿Qué te haces, no? ¿Qué tanto te haces? Si fueras, ¿has escuchado? Esa concreta, es. No es revelación, es memoria esto. Si fueras, no harías. Si fueras, no hubieras vuelto a hacer eso. Si fueras, sabe engañar. Y pone en duda lo que somos. Y cuando se pone en duda lo que somos y nosotros creemos eso, entonces no podemos recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. ¿Dejaremos de ser hijos? Jamás. El diablo no puede impedir que nosotros seamos hijos de Dios, pero nos puede hacer vivir como huérfanos. ¿Me sigue? El día que partimos de esta tierra nos vamos con el Padre, pero cuando vayamos allá no nos va a alcanzar las manos para agarrarnos la cabeza. Yo pensé que no era y viví toda la vida como que no era. ¿Se imagina? ¿Se imagina tener todo lo que Dios tiene para sus hijos y no poder disfrutarlo porque un engaño entró en nuestro corazón y vivimos como huérfanos? Él va a usar nuestros errores. Hablo de nuestro enemigo. Él va a usar nuestros errores. Él va a usar nuestro entorno, lo que esté pasando a nuestro alrededor. Él va a usar nuestro pasado. Y sobre todo va a usar la ignorancia, que es algo que vamos a combatir esta mañana con la verdad de Dios. Amén. Va a usar la ignorancia, ¿para qué? Para que nosotros, siendo hijos, vivamos como huérfanos. Somos hijos. Amén. Por gracia somos hijos. ¿Ha estado últimamente alguna vocecita en tu corazón, en tu interior, poniendo en duda lo que sos? ¿Algo que te recordó tu pasado? ¿Algo que te señaló tu presente, lo que estás viviendo? ¿Alguna vocecita señalándote que en realidad parece que no sos lo que en general la gente cree que sos? ¿Ha habido algo de eso? ¿Sabe de dónde viene eso? Eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Y si hay alguien que nos visita, que está por primera vez o que está escuchando este sermón por internet, le decimos:
Puede querer ignorarlo o puede aceptarlo, pero tenemos un enemigo espiritual. Esa es una noticia que la tenemos que aceptar. La buena noticia es que tenemos a alguien que está a nuestro favor. Amén. Y dice la palabra, si Dios está a favor nuestro, ¿quién puede estar contra nosotros? Y si Él es el que nos defiende, ¿quién es el que nos va a causar problemas? Pero nosotros tenemos que saber que tenemos un enemigo. Amén. Cuando nuestro enemigo ponga en duda lo que somos, el Espíritu Santo nos dirá la verdad. ¿Alguien me dice amén a esto? Decía el del lado, cuando dudes, escucha al Espíritu Santo. Cuando dudes, no se lo diga murmurando, dígaselo así como que con convicción. Cuando dudes, escucha al Espíritu Santo. Cuando el enemigo intente poner en duda lo que somos, y lo va a tratar de hacer, lo va a tratar, él no tiene escrúpulo, no decir, no, pero ¿cómo a mí que estoy pasando por esta situación? ¿Cómo? Él no tiene códigos, él pega en el piso, él no hace absolutamente nada digno. Él es un león esperando, acechando al más débil, al más frágil, al momento de vulnerabilidad para atacarte. Por eso en los momentos de dificultad es cuando vos más tenés que inclinar tu oído al Espíritu Santo, porque o estás escuchando al Espíritu Santo o vas a estar escuchando a tu enemigo, que te va a hacer creer, intentar hacer creer que no sos un hijo de Dios. Cuando el enemigo intente poner en duda lo que somos, ¿quién nos va a decir la verdad? El Espíritu Santo. ¿Le da gracias al Señor por eso? Amén. Repito, no puede impedir que seas hijo, pero te puede hacer vivir como si no lo fueras. Es triste ver gente así. Es triste ver gente que realmente ha creído en el Señor, que ha confiado en Él para su salvación, pero vive pensando en lo que hizo mal, vive pensando en todo lo que pasó o vive cautivo de las problemáticas y las dificultades que tiene. Nosotros somos hijos y tenemos que vivir como hijos. El propósito de mi mensaje es que veas si hay algún rasgo de orfandad en tu corazón, si hay algún que el espíritu de corazón huérfano en tu vida, y que esta sea la mañana que el espíritu de adopción, amén, nos convenza de que no somos huérfanos, de que somos hijos, amén. Vamos a ver un par de cosas, no muchas, ya vamos a avanzar con el tiempo, pero vamos a ver un par de cosas, indicios de que puede haber algo de orfandad en tu corazón, basado en un engaño, por supuesto, y cómo con el espíritu de adopción nosotros vamos a poder cambiar eso. Amén. ¿Cómo es el corazón huérfano? Vamos a ir al momento donde nace la orfandad, que es en el huerto, ¿sí? Génesis capítulo 3, versículo 7. Quiero que presten atención a todo este vocabulario que la orfandad empieza a introducir en el mundo. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quién está hablando? ¿Qué habían hecho? Habían pecado. ¿Bien? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ahí empiezan los efectos. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es una escena muy triste, ¿no? Es una escena muy triste. El hombre huyendo, el hombre tratando de escaparse de Dios, siendo creado para compartir la eternidad con Él, entra la orfandad, entra el pecado y empiezan a aparecer todas estas declaraciones. Y saben, lo primero que vemos ahí es que dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vimos que estábamos desnudos, dice, ¿y qué hicieron? Cosieron delantales ellos con hojas de higuera. Un indicio de orfandad, ¿sabe cuál es? Esto lo hice yo. Yo me metí en esto. Yo voy a salir de esto. ¿Quién dijo amén? Hay un indicio ahí, tilde, tic. Yo me metí en esto, yo salgo de esto. Voy a romper el dedo acá. Yo voy a salir de esto. Yo lo hice, yo lo rompí, yo lo arreglo. Nosotros nos metimos en esto, nosotros nos vamos a hacer los delantales de higuera y nos vamos a cubrir la desnudez.
¿Se imagina lo que es andar con un delantal de higuera? ¿Se imagina eso? Porque nosotros leemos, se hicieron delantales de higuera y pensamos, claro, porque se hicieron y uno lo ve en alguna película, algún dibujito, un delantal de higuera de no sé, de Prêt-à-porter, ¿cómo es? Era un delantal de hojas. El corazón huérfano no busca que el padre lo ayude. Estoy pasando por algo y esto lo voy a arreglar yo. Y si va a buscar la ayuda de Dios, ¿cuándo es? Ya cuando no. Ya no hay delantal de hoja de higuera que vaya, no, el médico, ya vi 5 médicos, ya fui a 3 abogados, 8 contadores, ni le cuento ese que, bueno. Y entonces, bueno, vamos Dios. Una señal de que hay algo de orfandad en el corazón es que no buscamos la ayuda del Padre. ¿Qué hacen los nenes? ¡Mamá! ¿Dónde está la zapatilla? No buscan en ningún lado, no revuelven nada, no se molestan en abrir los ojos, dormido todavía en la cama, empiezan a gritar y pedirle a los padres que le traigan las cosas, ¿o no? ¿Ah? En el colegio le dicen hay que traer la fotocopia de tal libro, tal cosa. Se preocupan, los ve estresados cuando llegan a casa. Ay, me pidieron el papel. Ahí anda uno con las boletas. Tengo que llevar el libro, ¿eh? Mañana sí o sí, empezamos a ver el tema nuevo. Ni un problema. ¿Por qué? Porque el Padre tiene que proveer, ¿o no? Amén. Él estuvo en el taller. Hay algo del corazón de alguien que entiende Abba Padre que hace que llamemos a Dios en ese momento. Cuando los chicos tienen una pesadilla, a veces los niños tienen pesadilla, le llaman no sé cómo, terror nocturno, los chicos tienen pesadilla, tienen pesadilla. Los grandes también, ¿no? Pero ahora estamos hablando de los chicos. Y surge eso de Abba Padre, porque cuando se despiertan en medio de la noche con esa pesadilla, nos dice, oh Padre. ¿Algún hijo suyo lo llamó así a la noche cuando tiene pesadilla? Oh Padre, proveedor de esta casa, mi refugio, mi sustento. ¿A quién iré si no? No, es un grito, es Abba, Pa. El espíritu de adopción. Si nosotros empezamos a inclinar más el oído a Él, cuando llega la mala noticia, cuando llega el valle, cuando llegan las tormentas oscuras de la vida, lo que vamos a hacer no es mirar para acá, mirar para allá, ni desesperarnos, ni presentarnos con una formalidad, sino clamar a nuestro Padre, a nuestro papá. Yo le confieso que hace un tiempo, cuando escuchaba que oraba alguien y decía, papá, a Dios, yo decía, tanta confianza. Un día escuché uno, papi, papi. Gracias, papito, por esta ayuda. Papito. ¡Es Dios! ¿No? No sale eso. Pero estábamos transicionando de la ley a la gracia. Él dejó de ser ese Dios todopoderoso, no. Pero ahora entendemos que todo lo que pasó en esa cruz era para que, además de ser el Dios todopoderoso, el fuerte, el guerrero, sea nuestro Abba, Padre. Amén. Y la confianza de un niño en su papá, esa es la confianza que nosotros deberíamos tener en Dios. Así que cuando me escuches decir gracias papá, no empiezo a decir, oh, mira el pastor, papá, tanta confianza. No. Porque eso, ¿sabe qué lo produce? No es el venir a la iglesia, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos dice, Él es tu papá. Él es tu papá. A veces
puede haber autoridades, puede estar la policía, puede estar los bomberos, puede estar todas las fuerzas del mundo, pero hay cosas que no lo va a calmar, el agitamiento en el corazón de un hijo no lo va a calmar nadie más que su papá. Y hay agitación, y hay alteración en tu alma, en tu corazón, y hay cosas que no lo van a calmar, sino el saber que tu papá es tu papá. Amén. Estoy hablando de irresponsabilidad, tendencia de que cuando algo pasa vas a solucionarlo vos. Estoy hablando de irresponsabilidad, por supuesto que no. Pero debe haber algo en nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, que nos hace clamar a Dios primeramente. Amén. No fuimos creados para vivir solos. ¿Buscas a Dios primeramente? ¿O confías en tus capacidades y una vez que tus capacidades se agotaron, entonces vas a Dios? Porque es bueno que vayamos primeramente al Señor. La vida en nuestra fuerza no se compara con la vida que podemos vivir con su ayuda. Lo mejor que vos podés hacer por tu cuenta no tiene comparación con lo que Dios puede hacer. ¿Me dice amén? Le voy a decir de nuevo. Lo mejor que puedas hacer en tus fuerzas no se compara con lo que puedas hacer con la ayuda de Dios. Mire lo que pasó al final. Génesis 3:21. Luego Dios, el Señor, les hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. ¿Se imagina? Dame. Yo me imagino a Dios. Dame eso. Dame eso. Toma. Además que eso implicó hacer un sacrificio, un primer derramamiento de sangre, una primera señal de la expiación, porque hubo animales que fueron sacrificados, pero Dios le dio algo mucho más duradero. Amados, cuando vivimos esa relación con el Padre, recibimos algo mucho mejor de lo que nosotros podemos solucionar. Cuando llegan las malas noticias, busca a tu Padre del cielo, busca al Señor, busca al Papá. Amén. Amén. A veces pensamos que Dios tiene cosas más importantes que atender. ¿Qué se va a ocupar de esto? ¿Pero qué voy a molestar, entre comillas, a Dios con esto? Dice la Biblia que Él, miren el papá que tenemos, sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Para algunos es fácil contarlo, pero en general no. Quizá alguno se ha criado con padres a los que su vida no le importaba nada. Y no le importaba si venía la noche o no venía, no le importaba si comía o no comía, no le importaba qué pasara en la escuela, no le importaba si estaba sano, si estaba enfermo. Quizá alguno se crió con padres que no demostraron ninguna clase de amor, de interés. Pero yo te quiero decir algo, tu papá, Abba Padre, es maravilloso. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Dice la Biblia que no se duerme el que te guarda. Miren, nosotros hemos pasado noches al lado de los chicos y hay momentos donde nos vence el sueño, porque hay fiebre, porque hay un malestar. Hemos estado con algunos de los hijos internados en la clínica y hay momentos donde uno lo vence el sueño, pero qué hermoso, no se duerme el que nos guarda, no se duerme el que nos cuida. Como dice Spurgeon, es un insomnio santo. Él no puede dejar de velar por tu vida. ¿Cómo no vamos a disfrutar de nuestro papá? ¿Cómo no dar gracias por esa adopción? Amén. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo es un rasgo de los huérfanos. Querer hacer todo yo, querer hacer todo en mi fuerza, en mi capacidad, es un rasgo de un huérfano. Pero el temor es otro rasgo de los huérfanos. Quizás temor por lo que hiciste. Nos sentimos mal cuando fallamos a Dios y eso es bueno, es señal de vida espiritual. Pero si lo que sentimos cuando le fallamos a Dios es un temor que nos hace huir de Él, entonces hay algo que no está bien. Porque cuando un esclavo hacía algo mal y le fallaba a su amo, entonces tenía que temblar y decir, el amo va a venir y me puede matar, me puede desechar. Pero si nosotros hemos entendido que fuimos adoptados como hijos de Dios y si hicimos algo mal, no nos va a desechar, nos va a corregir, pero no nos va a desechar. ¿Alguien dice amén?
Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué espíritu recibiste? ¿Qué espíritu no recibiste? ¿Qué espíritu no recibiste? El de esclavitud. No recibiste espíritu de esclavitud, sino de adopción. El espíritu de esclavitud produce temor. El espíritu de adopción produce confianza. Amén. No recibieron, cuando Dios te hizo su hijo, no te dio un espíritu de esclavitud. Y Pablo está hablando acá porque había algunos judíos que querían que los cristianos de Roma empezaran a cuidar cosas de la ley. Entonces empezaron a llenar de temor. Por eso dice, claro, el apóstol dice, para estar otra vez en temor. Quiere decir que ya estuvieron, pero fueron libres. Y ahora de nuevo algo los quería hacer volver a la esclavitud y al temor. Han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. La ley infundía temor. El que no cumplía todo a la perfección era desechado. ¿Cómo no vamos a tener temor? Pero en la gracia, y nosotros estamos bajo esa gracia, no estamos bajo la esclavitud de la ley. Entonces, si nosotros fallamos, no tenemos que tener temor, tenemos que tener confianza para ir a Dios, para que nos perdone y nos dé una nueva oportunidad. Amén. Sé que son mensajes que a veces algunos dicen, bueno, pero entonces vamos a hacer lo que queremos, porque total, no, porque el que ha nacido de nuevo, el que tiene la genética de Dios, no ama lo malo. Amén. Amamos lo bueno, amamos lo que ama Dios. Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, ¿se acuerda de esa historia, no? Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa, entre las cosas que el padre le da es un anillo. Y ese anillo es símbolo de la familia. Tener ese anillo no lo tenían los empleados, no lo tenían los proveedores, no lo tenían los jornaleros. Ese anillo era algo que lo tenían los hijos, los miembros de la familia. Y esa historia nos representa a nosotros. Y dice la Biblia que el padre hizo matar el becerro, ¿se acuerda cuál? El becerro gordo. Era suficiente para alimentar, dicen, entre 100 o 200 personas. Es decir, que no fue que llamó a la familia ahí chiquito y estuvo, bueno, volvió este otro que nos estaba haciendo renegar. Y no, invitó a todo el mundo y todos estaban ahí, incluso aquellos que lo criticaron, aquellos que lo juzgaron, aquellos que habrán dicho, este atorrante se fue. Ahora estaban en esa fiesta, toda la villa en esa fiesta, celebrando y reconociendo que el Padre había perdonado a su Hijo. Así nos ha perdonado el Señor. Amén. Así nos ha perdonado el Señor. No tengas miedo cuando te equivocas. Pedí perdón. ¿Y saben qué? Dios no nos desecha, Dios nos perfecciona. ¿Se acuerda de lo que pasó en el huerto? Cuando ellos pecan, dice la Biblia que Dios los expulsó del huerto. ¿Se acuerda de eso? Y puso unos ángeles con unas espadas de fuego cuidando para que no vayan a entrar en el huerto. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo un padre bueno va a hacer eso? ¿Saben qué? En el huerto estaba el árbol de la vida. Y Dios dice, vamos a impedirle que entren y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. ¿Por qué? Porque esto es un principio para nosotros como hijos de Dios y también es un principio para nosotros como papás. Porque lo que estaba haciendo Dios en ese momento era impedirles a Adán y Eva que permanecieran en un estado eterno en esa condición. Si ellos, así como estaban, comían del árbol de la vida, iban a quedar para siempre perdidos. Entonces Dios le dice, no, yo no voy a permitir que ustedes queden para siempre en esta condición. Y te quiero decir algo, la disciplina de Dios sigue siendo igual. Si Él te ve en una condición y le preocupa que te quedes para siempre así, Él va a hacer algo. Aunque no digas amén. Dios va a atacar una condición en tu vida para que no se vuelva un estado permanente. Y eso es un acto de amor. Ese es un acto de amor.
Pero me privó del huerto, mirá, comíamos de todo, teníamos 4 ríos, ahora salimos, la tierra es como el cemento alisado este. ¿Por qué nos privó de esto? Porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que vos no vayas a quedarte en un estado permanente de error. Y quizás tengas que perder ese trabajo. Y quizás tengas que perder esa casa. Y quizás la enfermedad tenga que seguir avanzando. Pero ¿cómo puede ser que un Dios de amor haga eso? Lo que pasa es que a veces necesitamos que Dios de una manera corte algo para que nosotros no nos perpetuemos en el error. ¿Cuántos de nosotros, si no fuera porque Dios nos estrelló contra la pared, hubiéramos seguido en el error? A ver, ¿puede ver alguna mano sincera? Mire, mire, qué bueno que es Dios. Y uno ve ahí al ángel, ¿no? Parece, no voy a decir qué, pero haciendo así, ¿no? El ángel no, pero si hallaste el árbol de la vida, ¿por qué me está impidiendo algo bueno? Porque si Dios no se opone, vos te vas a perpetuar en tu error y vas a seguir con el adulterio, y vas a seguir con la mentira, y vas a seguir con esa adicción, y vas a seguir siendo un materialista, ansioso, egoísta. Entonces Dios se te tiene que poner en el camino. ¿Me dice amén? Pero no tenés que tener miedo, porque Dios cuando te corrija no te va a aniquilar. Dios cuando te corrija no te va a fulminar. Dios cuando te corrija te va a corregir para darte vida, amén. Si Dios mismo le dijo a los padres, ustedes cuando corrijan a sus hijos no se pasen de línea, se imaginan, Él sabe cuál es nuestro límite. Pero va a llegar al punto donde nos duela, pero no nos mate, amén. Gracias que no nos desecha, sino que nos perfecciona. Miren lo que dice Hebreos 12, ya terminamos. Porque el Señor disciplina al que odia. ¿Dice así? ¿Qué versión tiene usted? ¿No es así? El Señor disciplina al que le tiene bronca. ¿Dice así? El Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como hijos. Escuchen esta pregunta. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no lo discipline? Amados, si hemos recibido la adopción, preparémonos. ¿Cuántos adoptados hay acá? ¿Están felices por ser adoptados? Prepárense para la disciplina de Dios. Prepárense para la disciplina de Dios, porque al que recibe como hijo, ¿qué le hace? Lo disciplina. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? No tengas miedo. No tengas miedo. Dios no te desecha, Dios te perfecciona. No tengas miedo, Dios te corrige. Cuando te hayas equivocado, anda con confianza a Dios, pedile perdón y permití que Dios obre en tu vida. ¿Sí? Ya confesé, ya me puse a cuenta, ya está. No. Dios conoce tu corazón. Y Él sabe que a veces, como un papá conoce el corazón del hijo que le dice, papá, perdóname, discúlpame. Sí, yo te perdono, te disculpo, te amo, pero esta tarde no vas a ir a jugar afuera. ¿Pero no me perdonaste? Señor, perdóname. Y después pasan cosas, pero no me habías perdonado, ya le pedí perdón, ¿cómo me está pasando esto? No, es que Dios siempre va a disciplinarnos, siempre va a ayudarnos, porque Él sabe que a veces necesitamos un envioncito para cambiar. ¿Amén? No quiere que te perpetúes en tu error. No tengas miedo cuando falles. Y no tengas miedo de que algo te falte. Cuando pensaba en este mensaje y veía el contexto en el que estamos, lo que pasa en nuestra nación, lo que pasa en la economía, a veces llegan esas necesidades y vemos que falta trabajo, vemos que han despedido gente en un lugar, en otro, y podemos empezar a tener temor. Y de hecho nos puede llegar ese telegrama a nosotros. Y de hecho puede ser que no suene ese teléfono pidiéndonos que le hagamos un presupuesto. O de hecho podemos tener un montón de presupuestos hechos y nadie nos llama. ¿Puede pasar eso? Claro que puede pasar. Entonces de pronto empieza esa vocecita. Si fueras, no te hubieran despedido. Si fueras, ya te hubieran llamado de un trabajo. Mira aquel otro que no es, igual que vos, que no es, y mira cómo trabaja. Si fueras no te faltaría, si fueras, entonces empieza a venir esa voz para hacernos dudar de lo que somos. Pero en ese momento inclina tu oído, no a esa voz, sino al Espíritu Santo.
Porque Él te va a recordar que tu Padre es tu proveedor y que no importa lo que estén viendo tus ojos, que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, Él de una piedra le puede dar agua a su pueblo en el desierto. Él de la nada le puede dar pan a su pueblo en el desierto. Pero tenés que confiar, porque los huérfanos no confían, pero los hijos confiamos en nuestro Padre. El enemigo quiere hacerte creer que tu padre no te va a proveer, que tu padre se olvidó, que tu padre le da a los otros, que no te mira, que no te tiene en cuenta y que a vos te falta. ¿Sabes por qué te falta? Porque sos un huérfano. Y si vivís pensando así, con temor a que te falte, temor a no tener, a que no te alcance, entonces lo que vas a hacer, aunque seas un hijo de Dios, vas a vivir como un huérfano, dudando de tu padre. Cuando salieron al desierto, Moisés les dijo: junten el maná que quieran, junten todo lo que quieran, y cuando terminó el día, tírenlo a la basura. ¿Se imaginan estar en el desierto, donde no había cosecha, donde no había nada, tener un poco de pan que había sobrado y que dijeran: tengo que tirarlo? Ellos dijeron: no lo vamos a tirar, lo vamos a guardar. Y al otro día se les pudrió. Dios quería enseñarles a confiar en Él. Dios quería enseñarles a dejar de pensar como pensaban cuando eran esclavos en Egipto, que tenían que guardar hasta la última miga porque no sabían cuándo iban a volver a comer. Dios quería que entendieran que ahora eran hijos de Él, del Dios que hizo los cielos y la tierra, y que Dios les iba a proveer cada día lo que necesitaban. ¿Has estado teniendo temor de que te falte? De que te falte trabajo, de que te falte el dinero, de que te falte la fuerza, de que te falte la salud. Tu papá, y que el Espíritu Santo también, tu papá es tu proveedor. Y que el Espíritu Santo te recuerde en cada momento: no te va a haber adoptado para abandonarte. No te va a haber adoptado para dejarte en la calle. No va a haber pagado el precio que pagó por tu vida para después olvidarse de vos. No lo va a hacer. La desconfianza es un rasgo del corazón huérfano. Así que no se preocupen, dice el Señor, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El Padre provee. Tu Padre te provee. Hemos recibido la adopción de hijos. Y si hijos, entonces quiere decir que cuando necesitemos ayuda, podemos decir: Abba, Padre, no me voy a poner a coser delantales de higuera. Dios, ayúdame. Si sos hijo, hay cosas que cambiar en tu corazón, hay cosas que corregir en tu vida. Deja de hacer delantales de higuera. Levanta tu voz al cielo, clama como un hijo que clama por su papá: papá, ayúdame. No sé cómo resolver esto en el matrimonio, no sé cómo arreglar estos líos en la empresa. Papá, ayúdame, no sé cómo hacerlo. Estoy cansado de hacer delantales de higuera todos los días, haciendo un delantal nuevo porque hago cosas que no sirven, que no duran. Necesito tu ayuda, papá. Podrías empezar a orar así de ahora en adelante. Y cuando vos orás así, el enemigo no tiene nada para engañarte. Cuando vos levantás la mano al cielo y decís: papá, yo sé que vos me vas a dar eso que necesito. Yo sé que vos sos la ayuda que yo necesito. Papá, yo confío en vos. Y cuando te equivocás, en lugar de tener miedo y estar temblando, ir a Dios y decirle: papá, perdóname, hice esto mal, te pido perdón. Ayúdame a cambiar, ayúdame a corregir. Y aún si te disciplina, si tiene que corregirte de una forma que te va a doler, ¿sabes qué? Dale gracias porque lo hace para tu bien, porque no te quiere dejar siempre en ese error. A veces tendrá que quitarte cosas que te gustan. A veces tendrá que romper cosas que amabas, pero Él está mirando tu corazón. Como un padre cuando disciplina a su hijo porque lo ama. Si Dios no nos disciplinara, no sería nuestro Padre, dice la palabra. Así que si podés recordar ahora algún momento en que Dios te disciplinó, puedes decirle: gracias, papá. Gracias porque tu disciplina era necesaria. Gracias porque tu disciplina
me ayudó. Y si has estado teniendo temor, quizás no de que te castigue, no de que te juzgue, pero si has tenido temor de que te falte, de lo que pueda venir, entonces empieza a decirle: papá, yo confío en vos. La desconfianza es de los huérfanos, pero los hijos confían en su padre. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por habernos adoptado como tus hijos, Señor. Gracias. Gracias. ¿Puedes abrir tus labios? ¿Puedes darle gracias a papá esta mañana? Es una mañana íntima, es una mañana cercana. Puedes abrir tu corazón, tus labios y darle gracias. Porque ¿saben qué? Él nos podría haber salvado y nada más, pero nos salvó y nos adoptó. Nos hizo sus hijos. Nos podría haber perdonado y ya, pero nos perdonó y nos hizo sus hijos. Papá, gracias. Gracias por esta bendición tan grande. Gracias. Gracias porque me adoptaste. Gracias porque me hiciste parte de la familia santa tuya, de Cristo. Gracias, papá. ¿Estás agradecido por eso? ¿Has estado distraído pensando en cosas que Dios no te había dado, cosas que Dios todavía no había hecho, respuestas que estabas esperando por tanto tiempo y no llegaban? ¿Podrías darle gracias a Dios porque te adoptó? ¿Podrías abrir tus labios, abrir tu boca, tu corazón, decirle: gracias por adoptarme, Señor? Gracias por introducirme en tu familia. Gracias por la adopción, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por darnos al Espíritu Santo. Y cuando el enemigo viene a poner en duda lo que somos, el Espíritu Santo nos recuerda que somos hijos tuyos. Cuando el Espíritu Santo viene a señalar los errores, cuando el enemigo viene a señalar los errores, el Espíritu Santo señala tu cruz, tu gracia. Cuando el enemigo señala nuestro pasado, cuando el enemigo señala nuestras incapacidades, el Espíritu Santo nos señala. El Espíritu Santo nos recuerda. No somos huérfanos. Un día fuimos adoptados. Y si hijos, herederos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios. Todo lo bueno de Dios a nuestro alcance. Todo lo bueno de Dios para disfrutar. ¿Porque lo merecemos? No, porque somos hijos. Espíritu Santo, Espíritu de adopción en esta mañana, habla a cada corazón. Espíritu Santo, habla a aquellos que se habían sentido lejanos, huérfanos. Habla a aquellos que habían estado viviendo con temores, con duda de qué serán o qué no serán. Señor, Espíritu Santo, obra, habla a cada corazón en esta mañana. Para que no vivamos como huérfanos, sino con la alegría de los que sabemos que somos hijos de Dios. Vamos a adorar al Señor un minuto, ya terminamos. Te adoramos, Señor.